Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Hola a todos los amigos de Te Digo la Otra, estamos aquí en Miami, en la Little Habana, la pequeña Habana o Petit Habana, como le dicen nuestros amigos de la Guyana francesa, en donde por primera vez se va a presentar un presidente cubano, un presidente elegido democráticamente con el apoyo del 99,83% de los votos de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y no, chicas, no se trata de un Castro, se trata nada más ni nada menos que del buen mozo de Miguel Díaz-Canel, que en los últimos 5 años fue el vicepresidente de nuestro querido Raulito. Todos sabemos que Miguel Díaz-Canel defiende el uso de internet como medio para combatir las mentiras que nos llegan en todo momento. Por ejemplo, la que plantea la oposición al decir que es una marioneta. Por eso, escuchas, no se olviden de poner el hashtag Díaz-Canel en Miami para contarnos cómo ven la transmisión. Es él, ahí está llegando al estudio mayor del Coco Bongo en la Little Habana, en Miami, el presidente junto a su primera dama, Liz Cuesta. Liz, amiga mía, ¿cómo estás, cariño? Mándale mis saludos a los niños. Cuidado, tu esposo tiene los hilos desatados. Chao, chao, déjame darte un beso. Espera que estoy un poco enredada con este micrófono y creo que este cable no... Oh. Por razones de fuerza mayor, esta retransmisión ficticia ha sido interrumpida. Dejamos con ustedes el análisis político de Te Digo la Otra. Hoy más que nunca, la política dicha desde otro lugar. Jorge Masarovich fue en 2017 electo secretario de Asuntos Internacionales del Partido Comunista del Uruguay, es ex embajador uruguayo en Cuba, también en Venezuela, y con él queremos hablar durante los próximos minutos de un poco cuál es la coyuntura política actual de los cubanos a partir de la elección de su nuevo presidente. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. El gusto es nuestro de tenerte acá en Te Digo la Otra. Jorge, para empezar y conocer un poco lo que es el proceso electoral en Cuba, te pedimos nos cuentes un poquito cómo es que funciona este proceso, qué es lo que pasaron las últimas semanas en Cuba y cómo se llegó a elegir a este nuevo presidente. Sí, bien, cómo no. Bueno, este es un proceso largo, porque comienza en la base territorial de todo el país, de toda la isla, y continúa con la elección directa por voto secreto de los ciudadanos. Allí se eligen las asambleas locales, luego las asambleas municipales, y comienzan a funcionar las comisiones de candidaturas, que en este caso para la elección de los 604 miembros del Parlamento Nacional analizaron 21.600 propuestas que se realizaron. Estas propuestas pueden ser por grupos de ciudadanos o pueden ser también por organizaciones de masa tipo la Central de Trabajadores, la Federación de Mujeres, la Federación de Estudiantes, y no por el Partido Comunista, por ejemplo, que no puede hacer propuestas directas. Ahora, a partir de las asambleas municipales y del análisis de las candidaturas, se publicitan los nombres de los candidatos para integrar las asambleas de las provincias, los que para nosotros serían los departamentos, y para la elección de la Asamblea Nacional del Poder Popular, esta que yo decía, que está integrada por 604 personas, ciudadanos. Estas biografías están al alcance de todos los votantes, de todos los ciudadanos, son expuestas en los lugares de trabajo, en las plazas públicas en muchos casos, en los lugares de estudio, en todos los lugares donde a lo largo y a lo ancho de la isla. Cuando esto se procesa, se elige lo que es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Estamos hablando ya de meses de transcurrido este proceso electoral. En esta oportunidad, el desastre tremendo que produjo el huracán Irma en prácticamente toda Cuba, obligó a postergar un mes y medio, aproximadamente más de lo previsto, el cronograma electoral que estaba resuelto de acuerdo a lo que establece la Constitución de Cuba. Cuando se instala en abril el Parlamento, ¿qué es lo que hace?
la Asamblea Nacional del Poder Popular. Elige a su presidente, a su vicepresidentes y a su secretario. Y luego de efectuado esto y de instalado, pasa a discutir las candidaturas propuestas para elegir el Consejo de Estado de Cuba. Ese Consejo de Estado es electo siempre y cuando los propuestos superen el 50% de los votos para cada uno de ellos. El que no lo supere definitivamente no puede ser electo. Eso también sucede en las asambleas municipales. En este caso hay un doble significado. En primer lugar, que culmina un proceso electoral muy extendido, con una gran participación popular, pero se produce también, en este caso, un cambio de las generaciones que históricamente han tenido en sus cargos las responsabilidades principales. Jorge, ¿qué nos podrías decir de Díaz-Canel? Bueno, en primer lugar yo creo que lo que conviene aclarar es que aquí dice, bueno, se terminó la era de los Castro. Yo creo que no es la era de los Castro. El hecho de que Fidel primero y luego con su enfermedad, hace ya muchos años, Raúl se hiciera cargo, Raúl no es porque fuera el hermano de Fidel, era el segundo jefe de la lucha revolucionaria, es un hombre del Moncada, de la cárcel, del exilio en México, del Granma, el desembarco, el combate en la Sierra Maestra, y podemos seguir en cada una de las. Lo que sí se produce un cambio porque el electo presidente Miguel Díaz-Canel tiene 57, creo que cumplían estos días, creo que se mencionó en alguna noticia, por ahí lo leí, 58 años, es decir, es nacido después del triunfo de la revolución. Y este es un hecho de particular importancia porque ahí hay un relevo generacional muy importante. Por lo que conozco de Díaz-Canel, es un ingeniero electrónico, nacido en lo que antes era la provincia de Las Villas, allí actuó como profesor, trabajó como profesor de su materia en la Facultad de Las Villas, luego desarrolló su trabajo en distintos aspectos, realizó el servicio militar en las tropas antiaéreas, coheterías antiaéreas, luego fue secretario del partido de la UJC, de la Juventud Comunista, del Partido Comunista, durante 9 años en Las Villas, durante 5 o 6 años en la provincia de Holguín, así que tiene un conocimiento muy importante, notoriamente, y un gran respaldo. Y hace ya muchos años, hace ya casi 10 años que es vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros. Lo menciono todo esto porque da idea de que el saliente presidente Raúl Castro decía cosas ciertas cuando decía que no había habido ninguna improvisación. ¿Cuánto hay de continuidad y cuánto hay de cambio? Me parece que en este proceso que está viviendo Cuba es en proporciones similares. Nunca podremos decir que exactamente igual, será 50 y 50, porque eso nunca es así en el desarrollo de la sociedad humana, sea allí o en cualquier otro país, ¿no? Pero creo que hay un componente importantísimo de los dos aspectos que tú señalas. Continuidad, porque tiene que ver con un plan un proyecto de largo alcance y un plan que se lleva a la práctica con las dificultades que se conocen en Cuba, importantes dificultades, algunas resultantes de errores propios, tal como lo dice el gobierno saliente y durante años se viene planteando, y otras producto de casi 60 años de bloqueo, de hostigamiento, de atentados, de aislamiento, eso como se conoce, pero yo creo que no siempre se conoce en profundidad la gravedad que eso supone, mucho más cuando tiene que ver con cuestiones de carácter científico, médico, medicamentos, alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, el plan, superando todas estas dificultades, es un plan de largo alcance, que es lo que busca esencialmente, mantener las conquistas desde el punto de vista de las grandes transformaciones sociales realizadas por la Revolución Cubana y adaptarse a la situación de un mundo que es totalmente diferente
no solo al de hace 60 años, cuando el triunfo de enero del 59, sino hace 10, 12, 15 años, 20, 25 años, los cambios de carácter positivo y de carácter negativo que se han producido en la vida de nuestra Tierra, del planeta, ¿no? Hemos leído también, Miguel, acerca de algunas posiciones que tiene Díaz-Canel, bueno, si se quiere un poco más progresistas en términos de la diversidad sexual, por ejemplo, de cuando él era gobernador de su provincia, o un poco más aperturista respecto a su relación con los medios de comunicación, de permitir mayor crítica en los medios locales mientras él estaba en el gobierno local. ¿Te consta eso? No me consta personalmente por no haber participado en cuestiones en las que él estuviera, entonces yo diría una cosa que no es cierta si dijera que... Pero sí, no me extraña, me parece absolutamente natural porque esos cambios se fueron procesando a lo largo de los años, de las décadas, y sí sé, por distintas versiones y por conocimiento de algunos de sus declaraciones, situación cuando cumplía Díaz-Canel estas funciones, que tiene una visión muy abierta del desarrollo del proceso de la revolución socialista en Cuba. No me extraña, es un hijo de los tiempos y de la misma revolución. ¿Cómo ves la posibilidad de una apertura política en Cuba? Si es que te gusta el término de apertura política, ¿algún cambio? Cambios sin ningún tipo de duda se van a producir. Se van a producir, incluso en el correr de estos mismos días, y más en su discurso de cierre de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y luego que recibiera allí una serie de cosas muy emotivas, Raúl Castro ya confirmaba que está en proceso y que llegará al Parlamento para que lo discuta y luego a toda la población para después producirse un referéndum, una nueva constitución, por ejemplo. En esa nueva constitución estarán reflejados los cambios que desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la vida de la sociedad en su conjunto, se están dando ya en algunos casos y se darán seguramente muchos más en un tiempo que yo diría que será básicamente corto. Jorge, uno puede apreciar que durante los años de gobierno de Raúl Castro ha sido claro, bueno, el proceso lento, pero proceso en fin de apertura económica y comercial en Cuba, ¿no? De permitir mayor presencia de la propiedad privada en emprendimientos, de permitir actividades de pequeños empresarios, etcétera, y una mayor participación comercial. ¿Tú crees que este proceso, más bien en el plano económico, se va a reflejar en términos políticos, con mayor participación de opositores al régimen en la vida política de Cuba? Bueno, yo creo que esos cambios son de gran trascendencia, para empezar, ¿no? Esos cambios que ya se han producido y los que se siguen produciendo. En este momento en Cuba ya hay algo más de 650.000, casi 700.000 llamados cuentapropistas, y hay algo muy importante, es el Estado desprendiéndose de funciones que hace muchos años que están planteadas que no tenía mucho sentido que siguieran en manos del Estado, que no tienen carácter estratégico ni nada que se le parezca, y sin embargo el Estado cumplía todo. Hay también otros aspectos, los que tienen que ver, por ejemplo, con un subsidio generalizado, en el caso de lo que podríamos llamar, para traerlo más al terreno del lenguaje nuestro, de los uruguayos, las tarifas públicas. Y yo creo que cuando se trata igual a quienes son distintos desde el punto de vista de los ingresos, más allá de las intenciones, se está cometiendo una injusticia. Y ese subsidio, que prácticamente abarcaba todo, tenía un carácter no positivo. Creo que esa es la conclusión. Desde el punto de vista político, bueno, yo que tuve que cumplir las tareas que se me encomendaron en la embajada en Cuba, y por lo tanto viví años allí, aparte de haber estado en otras oportunidades, yo vi expresarse a personas de todo tipo y en cualquier lugar del país en contra de la revolución cubana. No así en cuanto a la organización política propiamente dicha con un partido político, pero sí
lo vi, esto quiero decir, no es que me lo contaron, quiero decir que lo vi directamente. Ahora, sí hay un problema de fondo, ¿no? Y es porque opiniones contrarias y públicas hay por todos lados en Cuba. Esto es así. Libertad de religión, por ejemplo, he escuchado algunas veces con sorpresa y con cierta pena también, ¿no? Como algunas personas cultas que se supone que conocen, cuando digo cultas no me refiero a que tengan que ser un intelectual de no sé qué nivel para entender la realidad cubana, no, personas con conocimientos básicos, alcanza, dije que no hay libertad de religión. Bueno, yo no sé, yo conozco iglesias, mezquitas, no sé, lo que se quiera pedir, no conozco que haya una sola expresión religiosa que esté prohibida en Cuba, y de muchos años, no solo de los que estuve allí en funciones de embajador. Desde el punto de vista político, la tradición cubana es absolutamente diferente a la nuestra. Si miramos desde Martí, inclusive para acá, el tema de un gran partido único ha estado presente en la historia de la Revolución Cubana. Se nos hace muy difícil entender eso a los uruguayos, porque a quién se le va a ocurrir hacer un planteo de esa naturaleza en nuestro país. Pero hay que respetar las características de cada pueblo. Y yo creo que cada vez más la participación popular busca todas las formas de expresión que no tienen un límite, salvo aquel que está establecido por las leyes que son parte del Código Civil o Penal, como en cualquier país, o que están establecidas específicamente en la Constitución de la República, que ha sido votada masivamente por el pueblo cubano, ¿no? ¿Qué es lo que hoy más destacás de la revolución como un logro, y qué es lo que ves como el mayor debe o lo que menos te gusta? Bueno, como logros, yo podría repetir, y lo hago con toda tranquilidad y porque es mi convencimiento, están todos aquellos que tienen que ver con la salud, con la educación, pero yo creo que a veces nos quedamos cortos cuando lo mencionamos solamente esos logros, porque hay otros formidables además, que por ejemplo integran, se podría decir que integran todo el rubro ese fundamental de la salud, pero por ejemplo tener la mortalidad infantil más baja del continente y la segunda en el mundo, me parece que no es una pequeña conquista, al contrario, es extraordinariamente positiva. En segundo lugar, haber mantenido la gratuidad para absolutamente todos los ciudadanos cubanos, sin excepción alguna, de la salud. Yo creo que es una conquista extraordinaria, porque además ha permitido que la prevención, tema que todos los médicos piensen lo que piensen desde el punto de vista político, etcétera, en el mundo consideran claramente que es una cuestión básica, fundamental. En la educación, bueno, me parece que hay un número excepcional de ciudadanos y ciudadanas que han llegado a nivel terciario y lo han culminado. El hecho de que no haya un solo analfabeto en toda la isla, a veces uno dice esto y sigue de largo, pero son cuestiones de enorme importancia. Me parece también que desde el punto de vista económico, según yo mismo se los he escuchado plantear claramente, públicamente, y uno lo percibe, se han generado un conjunto de cuestiones que no han sido acertadas. El igualitarismo, por ejemplo, concebido como algo que es ajeno a la misma concepción ideológica que orienta la Revolución Cubana. El paternalismo del Estado, así lo he oído expresar y lo he vivido, todo se espera en función de que el Estado es el que tiene que resolver. Entonces allí uno se encuentra, y aunque lo mencioné recién, voy a dar algún dato muy breve. Por ejemplo, uno se encuentra con la sorpresa cuando nos preguntan cuánto pagamos en el Uruguay de luz o de teléfono, que sigo pensando que es el deporte principal en Cuba, que no es el béisbol, es el teléfono. Y
y bueno, y uno se encuentra con que cualquiera sea el gasto que se produzca en una casa de familia común y corriente, estoy hablando, ¿no? Cuesta 30 pesos uruguayos por mes. No es que esté proponiendo que haya un shock fiscal contra el que nos oponemos aquí o en cualquier otro lugar, pero digo, hay cuestiones que no tienen sentido, no se pueden mantener, y además son injustas, porque los ingresos de una casa y la del vecino habitualmente suelen ser diferentes, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los temas. También creo que se demoró en el tiempo, aun cuando las condiciones y los ataques justificaban, no digo cuestiones graves, pero sí cuestiones que no podíamos compartir. Por ejemplo, las dificultades para salir de Cuba. Ahora el problema es que el que quiere salir sale. Aquí tenemos en Uruguay un número cada vez mayor de ciudadanos cubanos, vuelven como corresponde a ver a su familia, vivan en Miami o vivan en Uruguay o vivan en Ecuador o vivan donde vivan, y ese proceso creo que demoró, aunque ya hace años que se está completando y se está desarrollando. Y en los aspectos más concretos, ¿en qué ha cambiado la relación entre Cuba y Estados Unidos habida cuenta de la llegada de Obama al poder? Perdón, de Trump al poder. Bueno, porque iba cambiando. Iba cambiando con los acuerdos que con el gobierno que encabezaba en ese momento, bueno, hasta hace unos días Raúl Castro y el presidente Obama, se había llegado a un grado muy importante de diálogo. Obama estuvo en Cuba, cosas que parecían muy difíciles de plantearse no muchos años para atrás, ¿no? Y ese proceso, que tenía aspectos comerciales, tenía intercambio científico, tenía intercambio cultural, tenía intercambio, bueno, el carácter de embajada en cada uno de los países que facilitaba todo el tipo de trámites y relaciones, tenía diálogo, está siendo cortado por medidas que son absolutamente brutales por parte del gobierno de los Estados Unidos que encabeza Trump, ¿no? Que prohíbe a su gente ir a Cuba, a sus ciudadanos. Viven hablando de la libertad, pero resulta que no la aplican para adentro. Bueno, yo creo que nunca la aplicaron, pero eso es un problema, una opinión personal mía. Y bueno, y en este caso se han debilitado cuestiones que estaban ya en pleno proceso. De cualquier manera, es muy difícil hacer dar marcha atrás todo lo que se había avanzado, porque son países diferentes, ni que hablar de tamaño, de posibilidades, etcétera, pero además que están muy cerca geográficamente y que hay interés notorio por parte de los norteamericanos de conocer Cuba. Cada vez son más los que van, aunque ahora los cortan bastante los norteamericanos, y en segundo lugar hay necesidad notoria de muchos cubanos de viajar hacia Estados Unidos por diversos motivos, y yo diría que uno de los principales es el reencuentro familiar, porque hay familias que en los primeros años de la revolución y después también se fueron de Cuba descontentos con el régimen, buscando otra forma de vida. Yo qué sé, la gente tiene todo tipo de aspiraciones que no se pueden meter en un molde y decir esto se hace y esto no se hace. De manera tal que hay una cantidad muy importante de cubanos viviendo en Estados Unidos, y ese nexo familiar naturalmente ojalá que se mantenga y se desarrolle, porque se trata de familias, de seres humanos, no se trata de política. Jorge, en términos de una perspectiva más bien regional, de lo que está sucediendo en América Latina, en América del Sur, con el proceso, por ejemplo, de la reacción de varios presidentes ahora de retirarse temporalmente de la UNASUR, y en general uno puede ver en los últimos años, bueno, corrimiento hacia la derecha de muchos gobiernos en la región latinoamericana. ¿Cómo crees que eso afecta a Cuba o cómo crees que los cubanos están leyendo ese proceso? Bueno, yo creo que alguna afectación ya tiene, ¿no? Porque había acuerdos muy importantes de gobierno a gobierno y con empresas de Cuba y de Brasil, de Cuba y de la Argentina, y que ahora están siendo absolutamente borradas del mapa, los acuerdos me refiero. Y esto tiene que ver con un avance indiscutible
por más triste y duro que sea, de la derecha más reaccionaria y conservadora en muchos de los países de América Latina, por las vías más variadas, ¿no? Puede haber una elección como hubo en la Argentina y este señor que juró no tocar las tarifas, ahora mismo uno lee en los que lo estaban defendiendo que ya en la Argentina ya no saben qué es lo que van a esperar para mañana al pueblo argentino, y lo digo con un tremendo dolor, porque es un pueblo hermano, cualquier lugar que estuviera diría lo mismo. En otros lugares lo han hecho por golpes absolutamente ilegales, como es el caso del que le dieron a Dilma Rousseff, y ahora este impedimento por todos los caminos hasta la prisión con Lula. En este fraude de la elección paraguaya que pasó el domingo pasado, aunque ya estaba sectores de la ultraderecha, este señor que dicen que fue electo, veremos qué dicen los nuevos conteos que se están realizando, es el hijo del secretario privado de Stroessner, y su sector dentro del Partido Colorado del Paraguay lo fundó con un nieto de Stroessner. Vamos a recordar de quién estamos hablando, ¿no? Uno de los dictadores más sangrientos que, bueno, América Latina conoce muchos de esos casos, pero que estuvo 40 años allí en el poder. Es decir, hay un avance indiscutible de la derecha que tiene que ver con un plan global. Algunos pensarán que es paranoia. Bueno, sí, pero ponemos los datos sobre la mesa y resulta que da 2 más 2, da 4. En general, da 4. Y es lo que está pasando, y en muchos casos, por errores muy importantes, en algunos casos graves, de gobiernos que podríamos agrupar como gobiernos progresistas. Ahora, esta retirada de UNASUR, por ejemplo, los presidentes, esto es parte de un plan norteamericano, y lo que está triunfando en esta decisión es la idea central, reaccionaria y conservadora, y con mucho de cipallismo, de golpear la integración latinoamericana en momentos que en el mundo, todos somos conscientes, se está librando una batalla que tiene que ver con la economía, con los recursos naturales, que enfrenta a las grandes potencias, pero que además tiene presiones terribles, como lo es esta política. Yo mejor no hacer ninguna calificación, pero no por cuidarse, porque con insultos y cosas de esas no se arregla nada. Hay que razonar que encabeza este señor Trump y varios de sus alcahuetes presidentes de Europa. Había que ver hoy, para no ir más lejos. Hoy están pasando, hace un rato yo estuve mirando algunas imágenes de el encuentro con Macron. Bueno, se querían dar un beso, que se lo dieran, me dijo, no hay problema ninguno, pero es una vergüenza ver el grado de cipallismo también con el que supuestos grandes potencias como Francia o el Reino Unido acuerdan las cosas con Trump, y eso afecta a toda América Latina y por supuesto afecta a Cuba. Afecta a Cuba en lo que tenía previsto, en los planes acordados que están siendo violados y no se cumplen por parte de los otros países, y yo me permito decir que nos está afectando a nosotros los uruguayos también. Jorge, te agradecemos mucho este tiempo que has compartido con nosotros en Te Digo la Otra, en la radio de la Universidad de la República. Bueno, yo no te digo la otra, yo te digo esta, pero felicito a Te Digo la Otra. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Te Digo la Otra, la política dicha desde otro lugar.